Hola, tercer año, ¿cómo están? Bueno, vamos a pasar a la explicación de la tarea número 9, que se titula Las guerras mundiales y los totalitarismos. Bueno, vamos a viajar, vamos a dejar por un tiempo la historia argentina y vamos a ubicarnos en Europa para ver cómo se desarrolla la primera mitad del siglo XX, donde están comprendidas las etapas que denominamos la primera parte, la paz armada, que es el momento donde la habíamos dejado en la última tarea, que era la número 4, si ustedes recuerdan, la que trataba sobre el imperialismo y esa forma de repartirse el mundo entre las potencias, que a fines del siglo XIX y principios del XX se disputaban el prestigio, los territorios, los mercados, y que estaban en una puja por ver quién era más poderoso y quién tenía más posesiones y poder. Junto con eso, una carrera armamentística que hacía que haya desconfianza entre las potencias europeas. Estamos hablando de Francia, Inglaterra, el imperio austrohúngaro, Prusia, lo que después va a ser Alemania, y que van a tener una escalada, por decir así, de tensión en la primera parte del siglo XX, como decíamos, hasta 1914, donde finalmente estalla la Gran Guerra, la que hasta ese momento es la más grande, por eso se llama así, le dicen la Gran Guerra, porque es la más destructiva, la que mayor cantidad de vidas se va a cobrar, y va a durar hasta 1918, de 1914 a 1918. Ese sería un segundo periodo del siglo XX. Termina la Primera Guerra y comienza el periodo al que llamamos entreguerras. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo indica, es un periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Porque a esta que nombramos recién, a la que la llamaron Gran Guerra, después se le va a poner el nombre de Primera Guerra Mundial porque va a haber una segunda, ¿no es cierto? Que va a ser mucho más sangrienta, mucho más violadora de los derechos humanos y muchísimo más destructiva en todos los aspectos. Económico, en el aspecto humano, que es el más grave, por supuesto. En el aspecto político, va a desmembrar Europa para que vuelva a tomar otro reparto de tierras, por decirlo así, y ya el mundo no va a ser el mismo después de la Segunda Guerra Mundial, que va a abarcar la etapa de 1939 a 1945, donde ya tenemos el último lustro de la primera mitad, o sea, hasta 1945, podemos estirarlo hasta 1950 con sus consecuencias, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Entonces, como yo se los digo ahí en el archivo de Word que les voy a mandar, estas 4 etapas de esta primera parte del siglo XX, la primera ya la vimos, que es a la que la llamamos la paz armada, que es cuando se produce esta puja que yo les digo, esta competencia de ver quién tiene más territorio, más prestigio, más dinero y más armas, que provoca una desconfianza y que estalla en una guerra mundial sin precedentes en 1914, con un hecho que desata todo, lo que en lenguaje coloquial podemos decir la gota que rebalsa el vaso, que es el asesinato del archiduque, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que es asesinado en Serbia, y se le echa la culpa al otro bando de esas alianzas que ustedes ya las vieron, porque las estuvimos nombrando y porque yo les pedí que busquen de qué se trataban esas dos alianzas, esas dos especies de bandos que se formaron en Europa, la Triple Entente y la Triple Alianza, que van a echarse la culpa mutuamente de este episodio donde es muerto el archiduque y desata la guerra. Esa sería, como dije coloquialmente, la gota que rebalsa el vaso. Pero todas las otras causas que vinimos nombrando antes son las verdaderas causas, las causas profundas de la guerra, son las que habían provocado esa paz armada que nombrábamos de fines del siglo XIX y principios del XX hasta el XIV, que estalla la guerra. Eso es lo que yo les pregunto en la primera consigna.
donde les digo que me digan cuál sería la causa aparente de la guerra, que sería el asesinato de este archiduque Fernando, y las causas profundas, que son esas otras que dijimos recién, la carrera armamentística, la competencia, los territorios, el imperialismo europeo. Va a venir después de eso el desarrollo de la guerra, que yo también se los pregunto ahí muy escuetamente en una consigna donde les pido que me expliquen de qué se trata la frase: al entusiasmo inicial le siguió una sensación de hastío y repudio a la guerra. Lo que ahí yo quiero que ustedes observen es un poco el desarrollo y qué es lo que se pensaba en esa época de una guerra que finalmente terminó siendo mucho más desastrosa de lo que parecía que iba a ser. Bueno, termina la guerra en 1918, se firman los tratados de paz, donde yo también les pido que me nombren más o menos cuáles son las condiciones que le ponen a los que pierden. Los que pierden son Alemania e Italia y sus aliados. Y va a pasar algo muy significativo para lo que va a venir después, que es el periodo entre guerras, como dijimos, y la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Lo que va a pasar ahí es que el mundo entero les va a echar la culpa, por decirlo otra vez de manera coloquial, a Alemania e Italia. Les va a decir que todo lo malo que provocó la Primera Guerra fue culpa de ellas, de Alemania y de Italia, y que ellas tienen que pagar todos los daños, que ellas tienen que devolver los territorios que habían tomado y que son como, otra vez usando el lenguaje coloquial para que se entienda, son como las malas de la película. Y haberse convertido en una especie de parias del mundo hace nacer y tomar vida un sentimiento de odio hacia el resto de los países, un sentimiento de odio hacia el extranjero, un sentimiento de odio hacia los que habían vencido, que son los de la otra parte, por decirlo así, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que quedaron como los vencedores de la guerra y quedaron como los salvadores del mundo ante los malos, que vendrían a ser los alemanes y los italianos. Entonces, en esta separación entre buenos y malos, el odio crece en la población precisamente de Alemania y de Italia, donde queda un caldo de cultivo, donde queda un terreno fértil para el surgimiento de los totalitarismos, que son, como ustedes van a ver, sistemas de gobierno fuertemente militarizados, basados en la propaganda del gobierno, basados en la intolerancia total a cualquier pensamiento opositor al gobierno, que se erigen en torno a la figura de un líder, de una persona con nombre y apellido que lleva la voz cantante y que no puede ser de ninguna manera contradicho en sus designios. En el caso, como ustedes ya sabrán, en el caso de Alemania sería la figura de Adolf Hitler, en el caso de Italia la figura de Benito Mussolini, y ese tipo de gobierno, ese tipo de pensamiento de extrema derecha militarizada y de completo autoritarismo desde el punto de vista del dominio total del Estado, de ahí el nombre de totalitarismo, se va a propagar por toda Europa. O sea que la mayoría de los gobiernos europeos durante esa etapa de entreguerra se van a volver totalitarios. Podemos nombrar el caso de Francia con el morracianismo, podemos hablar del caso de España con el franquismo, podemos hablar de Portugal también, de un gobierno de Salazar de completa intolerancia hacia la diversidad de ideas, por decirlo así. En definitiva, Europa se vuelve un lugar de odio hacia el extranjero. ¿Está? Y eso va a provocar otra guerra. O sea, desde el punto de vista de quienes habían sido culpados por la Primera Guerra, se va a desatar una nueva guerra para recuperar el prestigio, para mostrarle al mundo que ellos no son los culpables de nada. Y la Segunda Guerra Mundial va a ser mucho más cruenta, va a llevarse muchas más vidas, va a ser mucho más destructiva desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de los daños a los derechos humanos y también económicos.
y va a resultar otra vez parecido el final a la Primera Guerra. Van a ser los aliados, por un lado, Francia, Inglaterra, posteriormente Rusia y Estados Unidos contra Alemania, Italia, Japón y sus aliados, que van a volver a perder la guerra y que van a volver a ser culpados de todos los males del mundo, cuando nosotros sabemos que en la guerra todos tienen culpas, en las guerras todos son responsables de los daños, sino que también sabemos que en la historia quienes ganan las guerras son los que escriben las valoraciones posteriores de las mismas, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a intentar ver acá es los resultados, por supuesto, de la Primera Guerra y el nacimiento y posterior encumbramiento de los totalitarismos en casi o en toda Europa, para ser más prácticos, y cómo esos gobiernos totalitarios entran en la vida privada de las personas. Las personas no están autorizadas a hacer nada que el gobierno no autorice de manera sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de respeto por leyes que tengan alguna racionalidad, sino que todo es irracional, todo está signado por el odio al extranjero, repito, el odio al que es distinto, el odio al que no se somete a los designios de ese Estado. Desde ese punto de vista también, la última consigna que yo les pido es que me describan cómo es un Estado totalitario o un gobierno totalitario, cuáles son las características principales a nivel político y a nivel social, que ustedes ya lo están viendo un poco desde el punto de vista de la literatura, y lo vamos a ver ahora también desde el punto de vista de la historia, junto con una mención breve, si quieren, de cómo es esto del culto del líder, a la persona que comanda los destinos de la nación y que es venerado prácticamente como si fuera un dios, o como si fuera la única persona que pudiera tener la razón. Espero que les sea de su agrado y que el material de lectura que les pasé sea interesante. Me despido de ustedes, como siempre, recomendándoles que no toleren ningún tipo de violencia, que no discriminen y que sean felices. Muchas gracias.